Es decir, Fundescan ha conseguido una puntuación y los trabajadores de Fundescan ha permitido tener una puntuación determinada para que le concedan estos 2,5 millones de euros. Y sin embargo, no se cuenta con los trabajadores de Fundescan, que son los que se merecen de alguna manera disfrutar de la gestión de esos 2 millones de euros, se lo quiere gestionar directamente UGT, y eso sí, para eso, para ese caso concreto de lo que son los fondos de formación, para eso UGT no tiene nada que ver con Fundescan, cuando precisamente se le ha conseguido porque los trabajadores de Fundescan han sido quienes han permitido conseguir esa baremación, ¿no? Felipe Ortega, ¿cómo ven ustedes este llamamiento que hizo el otro día en estos micrófonos Juan Francisco Fonte, secretario general de UGT, a Funcatra y al gobierno canario para que contrate al personal de Fundescan para hacer formación y evitar que siga en esta situación de incertidumbre y sin cobrar? A mí me parece un canto al sol. Vamos, evidentemente no nos va a contratar Funcatra, una empresa de carácter público, con lo que ello supone. Con la referencia de lo que decía Ricardo, de las vinculaciones entre Fundescan y UGT, yo le pido a los radioyentes que hagan un esfuerzo, un ejercicio, y vayan a su ordenador y tecleen www.fundescan.com y vean lo que aparece al principio de la página, el logo de UGT acompañado del de Fundescam. O sea que las vinculaciones entre el sindicato y la fundación, por mucho que quiera desvincular el señor Fonte, el sindicato de la fundación, son evidentes. De hecho, quien tomó la decisión de llevar a un concurso de acreedores, dicho por Juan Francisco Fonte, esa decisión vino de UGT y los patronos de la fundación son patronos de UGT. Es decir, y cuando hubo un trasvase de poder entre Alicia Rodríguez y Juan Francisco Fonte, también hubo un traspaso de poder dentro de la fundación con los patronos de la fundación, ¿no? Que él mismo se encargó de relatar cómo había sido ese traspaso de poder dentro de la fundación, ¿no? En donde él fue testigo y conoció directamente y de vía directa qué fue lo que ocurrió en ese momento, ¿no? En julio del año 2009, es decir, hace apenas 8 meses, cuando él entró a ser secretario general de UGT. Precisamente, justamente en ese mes, la fundación recibió 1 millón de euros también para hacer lo que es el proyecto PEA de orientación laboral. Y Juan Francisco Fonte, de ese 1 millón de euros, no puede decir que es que él no estaba en el poder cuando recibió ese dinero, porque lo acaba de recibir justo cuando él entró a ser secretario general de UGT. Y por tanto, él tiene que responder de ese 1 millón de euros, por supuesto de lo anterior, ¿no? Pero si su excusa para no entregar las cuentas es que a él tampoco se las ha entregado, bueno, pues por lo menos que responda del dinero que ha ingresado a la fundación desde julio del 2009 en adelante, ¿no? Y de ese 1 millón de euros que tenía que haber estado destinado exclusivamente para el proyecto de orientación laboral OPEA, por lo menos que ese 1 millón de euros lo explique. Si no le han entregado las cuentas de lo que ha ocurrido anteriormente, que nos explique al menos qué ha pasado con ese 1 millón de euros, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué propuesta tienen ustedes en estos momentos, Felipe y Ricardo? Los trabajadores, ¿qué propuestas hacen para acabar con esta situación de incertidumbre y de conflicto? ¿Qué plantean? ¿Que los indemnicen, que los despiden, que se Sí. rescinda la situación, la relación laboral con Lo Fundescam? único que Sí. pedimos nosotros ahora mismo, en estas alturas del conflicto, cuando llevamos 4 meses sin recibir nuestro salario, es que nos despidan, nos vamos a casa tranquilamente, cobramos el paro y que nos indemnicen con nuestros 45 días. Parece una locura que alguien esté pidiendo un despido, pero es lo que ahora mismo necesitamos, que nos despidan, nos vamos a cobrar el paro y nos indemnicen. Juan Francisco Fonte, yo lo único que le pido es que sea coherente, que no sea tan descarado. El otro día Alberto Génova lo llamó ruin, y nosotros los trabajadores de Fundescan pensamos que efectivamente es un calificativo muy acertado lo de llamarlo ruin, pero nosotros creo que va más allá de solamente una ruindad, ¿no? Creo que es un descarado porque en enero de este año, pues en esta emisora, en estos micrófonos, él dijo que quería un expediente de regulación de empleo negociado, y al mismo tiempo, a los 3 segundos, dice que era un expediente de regulación de empleo extintivo y que nos olvidáramos de cualquier carta de despido, ¿no? Es decir, una cosa no casa con la otra, o es uno o es lo otro. O me quieres despedir con saldo cero, o, Porque o al quieres, día o de hoy quieres ustedes negociar no conmigo. tienen carta de despido, No tenemos carta de ni despido ni documento de tampoco ERE, una ni de propuesta nada. de negociación. Es decir, yo creo que una propuesta de negociación sería para poner sobre la mesa estos 2,5 millones de euros que se le han conseguido para formación, para contar con los trabajadores de Fundescan. ¿Por qué se cuenta con la MBA y no se cuenta con los trabajadores de Fundescan?
que él mismo dice de una manera descarada que son unos excelentes profesionales y que se sienten comprometidos con el trabajo que hacen. Y paradójicamente, y me permito el lujo de llamarlo descarado, porque es que el 4 de febrero, cuando yo me reuní con él, nos acusó a nosotros de que nosotros éramos unos corruptos. Es decir, él en su despacho, a nosotros los trabajadores, nos dice una Pero cosa, ¿por que qué? somos unos corruptos, Pero en esos términos. en esos términos, que nosotros ¿Y a éramos qué se unos corruptos. refería? Se refería a que nosotros éramos culpables de la situación de Fundescan porque cobramos de dinero público. Esa es la explicación que él nos dio. Y que éramos los que habíamos permitido que la fundación llegara a esta situación. Nos echaba la culpa a nosotros, no a los gestores, sino a los trabajadores, ¿no? Eso fue lo que él me dijo delante de mis compañeros el día 4 de febrero del 2010. Felipe, ¿seguirán por tanto ustedes, bueno, yendo a sus puestos de trabajo hasta lograr que, bueno, porque no tienen más remedio, porque si no además serían un despido procedente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros seguiremos yendo a nuestros puestos de trabajo y en cuanto salgamos nos dirigiremos a la sede del sindicato a sentarnos y seguir con nuestras movilizaciones hasta que se nos dé alguna respuesta que nos satisfaga. Ahora mismo no hay visos ni convocatoria para reunión entre ustedes, los trabajadores y los representantes de UGT. Nada. Las No, conversaciones con la Fundación, con UGT, son nulas. El pasado jueves, casualmente, el secretario general, Juan Francisco Fonte, se encontraba por Tenerife y nos encontró sentados a la puerta de su despacho y nos invitó a una reunión que duró 2 minutos, porque bueno, vino a contar lo de siempre, que se había encontrado la situación como se la había encontrado, que UGT no era Fundescan, etcétera, etcétera, por lo que decidimos levantarnos de esa reunión. Eso fue el último contacto que tuvimos con algún responsable de la Unión General de Trabajadores. Ricardo. Nosotros pues lo único que le pedimos es coherencia sindical, es decir, que a los trabajadores se nos trate de la mejor manera posible y que no se permita esta situación de abuso. Le pedimos que haya una voluntad real y nada de estar anunciando los medios de comunicación de que vamos a negociar con los trabajadores cuando él sabe perfectamente que eso es mentira. Nunca han tenido la intención real de sentarse a negociar con nosotros y desconfiamos totalmente de que lo vayan a hacer, porque si realmente esa voluntad hubiera sido algo real, ya lo hubieran hecho de aquí para atrás, ¿no? Es decir, nos han estado engañando y haciendo perder el tiempo de que van a hacer un expediente de regulación de empleo negociado y al mismo tiempo, al segundo siguiente, dicen que la solución es despedir al 100% de los trabajadores y que nos olvidemos de cobrar las nóminas que nos deben y las que nos van a deber, es decir, porque a fecha de hoy todavía no tenemos fecha de finalización de nuestra relación laboral, que es lo más triste, porque vivimos en una situación de incertidumbre, de no saber si vamos a estar en esta situación hasta abril o hasta diciembre o hasta que a ellos se les ocurra despedirnos, ¿no? Pues Ricardo Hernández y Felipe Ortega, muchas gracias a los dos por estar en el correío, por contarnos pues la visión de ustedes de lo que está pasando en Fundescan. Yo creo que los oyentes pues ya se pueden hacer una idea después de haber escuchado a Fonte y de escucharlo a ustedes. Muchas gracias y mucha suerte. Muy Mucha amable. suerte. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan.